Joder, cómo pasa el tiempo de rápido. Las industrias de la animación. Una de las más importantes a lo largo de los últimos años, y nosotros hemos visto cada película de animación tanto en algunas franquicias o intentos de adaptaciones. Existen estudios de animación importantes como por ejemplo tenemos a Disney con sus clásicas películas de cuentos de hadas y adaptaciones experimentales, y Cof plagios Cof, o en el caso de también de Pixar, un estudio reconocido por sus animaciones que nos ha dado muchas películas con temas bastante serios o adaptaciones con personajes profundos. O DreamWorks, una empresa de animación que tiene el logro de adaptar y también de tener la técnica de hacer excelentes secuelas de sus sagas. Y también existe una que otra empresa siendo reconocidos tanto como Sony Animation o Warner Brothers Animation o Paramount Animation o Nickelodeon Movie entre otros, dándonos alguna que otra saga para entretener el espectador con un éxito menor, no tanto como las titanes como Disney y Pixar o DreamWorks, igual, por lo menos dieron grandes trabajos, pero sin embargo no todos tienen la misma suerte, intentando de que los nombres sean reconocidos tanto en sus películas, y que no pudieron replicar las ganancias dando a entender tanto sus malas decisiones monetarias o con un resultado mediocre y así no poder competir con sus rivales. Saludos, me llamo Mecha XG y aquí hablaré de los estudios de animación que no tuvieron éxito. Para tener en cuenta de cómo será el orden de la lista contaré según la duración del estudio, tal vez algunos de ustedes no recordaran sus nombres, o que recordaran más por haber visto algunas de sus películas. En los 90s, fue una época dorada para las adaptaciones animadas de Disney y el inicio del salto de la animación 3D gracias a Pixar, y mientras DreamWorks estaba siendo fundado en los 90s, había una rival que quería competir con Disney en ese tiempo. Después de que la película de Pulgarcita fuera un completo fiasco en taquilla, los dos animadores Don Bluth y Gary Goldman fueron contactados en ese tiempo por un presidente de la empresa 20th Century Fox y les dijo a ambos animadores que junto con el presidente de Fox y ellos dos crearan una empresa animada, y así salió en el 9 de agosto del año 1994 la empresa Fox Animation para ser competencia de Disney, y que lamentablemente duró poco tiempo. Empecemos con lo más simple, el estudio empezó a animar en el año 1997 con su ópera prima Anastasia, la princesa rusa huyendo del conflicto de la guerra revolucionaria rusa contra los bolcheviques. Y del malvado hechicero Rasputin, y como la película fue exitosa tanto en crítica y en taquilla hizo que el estudio tuviera reconocimiento. De hecho, el estudio también ha apoyado en animación como la película de Príncipe de Egipto de DreamWorks. Si entonces Fox Animation tuvo potencial, ¿qué fue lo que pasó? Pues empecemos de hablar la época del declive de la animación 2D, los años 2000 fue la decadencia de la animación 2D y por ciertas razones, entenderán por qué tuvieron demasiados fracasos tanto Disney como DreamWorks en algunas de sus películas, y ya entenderán al ver por qué Pixar tenía éxitos tras éxito tanto en crítica como en taquilla en sus películas, y que los dos estudios mencionados decidieran intentarlo sacando películas con animación en 3D, y al final decidirían abandonar la animación tradicional. Entonces Fox Animation tenía dos cosas: ser osado y arriesgarlo todo, o ser precavido y sufrir el fracaso. Esas eran las opciones que tenía el estudio: o arriesgarse para demostrarles al público que la animación tradicional todavía tenía su toque, o caer adelante al fracaso. Y así es como sacaron su segunda película de Titanae, una película que intentó narrarnos una historia semifuturista y fantasía. Vengan hasta Disney también combinó literatura con futurismo, y le fue terrible en taquilla. Y lo mismo le pasó a la película de Titán, desde que tu segunda película tiene críticas negativas y aparte tener un ejemplo de cómo fracasar con un presupuesto alto para una película con animación tradicional y dejando demasiadas pérdidas hasta de 100 millones. Eso tuvo que doler.
Pues tenemos un gran problema, y es una lástima que esta empresa quebrara en tan poco tiempo ya que todavía tenía potencial. Pero aún así tenemos por lo menos a un estudio que creó una princesa original y que no sea de Disney. Maldición, hablé pronto, pero igual al menos teníamos en ese tiempo a una princesa original antes de la compra de Disney a Fox. Cuando Steven Spielberg fundó su propio estudio Amblin Entertainment generó demasiadas ganancias por parte de muchísimas de sus películas, así que el mismo Steven dijo en ese entonces en qué puede gastar e invertir ese dinero, así que él no dudó y decidió crear en el año de 1989 al estudio Amblimesion, como su nombre lo dice, es la versión de Amblin animada. El estudio empezó a animar en el 22 de noviembre del año de 1991 con una secuela de una película de un ratoncito vaquero que sería la mascota del estudio. La razón de por qué la empresa quedara en bancarrota fueron por dos motivos: la primera, Steven estaba fundando ya otro estudio que sería su sucesor, y la segunda es de que ninguna de sus tres películas fueron exitosas, le hiciera que perdiera millones de dólares, así que al final el propietario y los trabajadores de Amblimesion decidiría abandonar al estudio y unirse al sucesor de en ese entonces DreamWorks. La historia del estudio Metro-Goldwyn-Mayer Animation es algo extraña. Más o menos a mediados de los 80 y principios de los 90 el estudio del León estaba animando dos películas en ese entonces, como Todos los perros van al cielo y Una ratoncita valiente. Sin embargo, el estudio ya tenía dispuesto a fundar su propia versión animada y crear adaptaciones para el público juvenil. El problema que tenía esta compañía era de que sus películas se lanzaban en formato casero VHS, siendo que dos de esas películas eran secuelas y un especial navideño, y una versión furry de un cuento clásico. Ahora la razón de por qué esta compañía tuvo que cerrar sus puertas, es exactamente lo mismo con el anterior puesto. Ya saben de que sus productores decidirían abandonar y crear otra compañía para así dejar morir el estudio, solo durar solamente 9 años y quedar en el completo olvido. El estudio que está en este puesto tiene una historia bastante simple. Empezó a animar una caricatura animada por computadora. ¿Alguno recuerda las aventuras de Centrix? Las aventuras de un robot que ayuda a salvar a una familia real de un mundo semifuturista. Bueno, para los que sí lo recuerdan, esta fue la animación que lo inició todo para que su estudio desarrollador pudiera ser conocido y sacar más adelante algunas películas y ayudar a empresas para hacer algunos efectos en 3D por computadora. Para los que no sepan, el nombre del estudio se llama Image Animation Studios y este es el primer estudio asiático que coloco en el top. Es una empresa de Hong Kong. No, God! No, God, please, no! 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 Digamos de que la empresa ayudó en el apartado animado desde el 3 de enero de 2005 con la película de Digimon X, y la primera película que animó en estado independiente fue en 23 de marzo de 2007 con la película de las Tortugas Ninjas, aunque la película si bien tuvo un éxito menor para su estudio. La empresa tenía algunos planes de adaptar películas con solo temáticas de superhéroes. ¿Recuerdan lo que había comentado en el puesto 8 con Fox Animation? Que el estudio gastó todos sus ahorros para arriesgarse y intentar ganar
ganar un poco más de pasta, y al final termino fracasar miserablemente. Pues el término en este puesto aplica, la película de Astro Boy es quizás el éxito que la desarrolladora quería replicar, pero fue lo contrario. De hecho, el estudio tenía muchas expectativas para sacar varios proyectos en el futuro, como otra película de un anime de Tatsunoko, y otra película basado en otro manga, y una película que a muchos fanáticos de cierta franquicia de Nintendo les doliera mucho por su cancelación, no porque la compañía quería rechazar la idea, sino fue porque el estudio quedara en bancarrota. La película de la leyenda de Zelda, vamos hombre, hasta el estudio sacó un pequeño adelanto desde el año 2007 de lo que trataría la película, pero que al final la película salió inconclusa. Ouch. No solo la película de Astro Boy enterró al estudio de Imagine Animation sobre su funeral, sino que también la película fue rechazada en los dos países que iban a estar dirigidos, como en el caso Japón reclamando solamente 300.000 en apertura en ese país, y también en el caso de Estados Unidos, que no le fue tan mal como en tierras japonesas, recaudando solamente $20 millones, aunque se dice que perdió 820 yuanes, que en dólar sería alrededor de unos 114 millones de dólares, y dejando así a la empresa en bancarrota. Lamentable, ya que a lo personal la película de Astro Boy no se me hizo tan mala, se hizo pasable, y qué pena que se cancelara la película de la leyenda de Zelda. Aunque no sea fanático de la saga, me parecía una idea bastante interesante, aunque se rumorea en medios de redes sociales, de que la empresa de DreamWorks esté desarrollando la película del héroe de Hyrule. Este estudio nadie lo conoce, debido a que algunas de sus películas hayan sido vistas por poca gente. Para los que son de la vieja escuela, alguno recuerda la película de Gus a Caperuza, ya saben, Caperucita siendo una detective y que intentó replicar el éxito de la película del ogro de DreamWorks. Pues fue animada por este estudio. Prana Studios no solo también fue colaborador en aspectos animados, sino que también ha ayudado en el apartado técnico por parte de algunos efectos especiales, como lo son la película secuela de Tron y Transformers El lado oscuro de la luna. También han colaborado en algunas películas del puesto 2 en el apartado animado, y han sacado películas de televisión basándose en cuentos de hadas pero con un toque de cultura pop y chistes clichés. También han sacado una que otra película de dudosa calidad. El motivo de que la empresa fue cerrada aún se desconoce, pero se rumorea que la empresa se funcionaría con otra empresa pero de efectos especiales. Primero, antes de empezar con este puesto, ¿alguno recuerda este logo? Creo que más de uno lo recordará por animar la caricatura basada en la película animada del genio Cabeza de Pudding, de los creadores de Jimmy Neutron. Con ustedes, DNA Productions fue la animadora que daba vida a la serie de nuestro genio favorito en las pantallas de Nickelodeon. La empresa primero empezó a diseñar cortos animados en los 90, y después animaría la película de Neutron en el año 2001, gracias al éxito que obtuvo la película de Jimmy. La empresa entraría tanto en la animación 3D en la pantalla pequeña en el 2002, pero al igual que el puesto 8, es decir, otra vez Fox Animation, de tener una película con déficit en la taquilla, de durar poco tiempo en animar, ya que si tenemos en cuenta que según la empresa animadora fue fundada en los 80s y se estaba encajando poco a poco en el arte animado. Por ahí en los 90s y 2000, y que obtuvo solo una película que tuvo éxito, mantener un poco la empresa a flote y seguir en producción en sus futuros proyectos, pero lamentablemente la película que mandó todo al garete fue Las aventuras de Lucas, por cierto error de traducción, y haciendo que DNA Productions tuviera que despedir a todos sus empleados y dejar a la serie del genio de Nickelodeon con un final bastante meh. ¿Alguno recuerda las infames secuelas de Disney? Bueno, digamos que la empresa que creaba estas secuelas fue
Disney Toon Studios es la que se encargaba de sacar atrocidades en el formato casero de los DVDs y de los VHS. La empresa antes animaba en los 90s películas en el cine como la película de Pato Aventuras y la película de Goofy fueron las que destacó a la empresa, aunque ambas películas no fueron mina de oro para el estudio, así que Disney propuso dejar al estudio bajo a cargo de hacer esos bodrios de secuelas en los 90s como las secuelas de Aladdin y del Jorobado de Notre Dame y entre otros en el formato casero. Bueno, con clara excepción de que fueron pocas las películas que fueron lanzadas en la pantalla grande, después de hacer las secuelas que nadie pidió. Por ahí en el 2008 decidirían hacer su primera película animada por computadora usando a Campanita como un robot de Peter Pan, Jumi, yo diciendo que encontraba mercancía de Tinkerbell hasta en la sopa, y también fue la encargada de sacar otro robot no oficial de Cars, pero la razón de que esta empresa cerró fue por la compra de Disney a Fox, ya que Disney vio que esta empresa no le generaba ganancias. Hasta también resaltar que le sobraba para al final en el 2018 por fin cerraría la compañía de Disney Toons, pero hey, no todas las secuelas eran malas si no fueran por estas secuelas que son por lo menos aceptables. Antes de revelarles el puesto número 1, he aquí unos estudios que pudieron estar en el top. Creo que este es el único estudio que solo tuvo 2 películas y una de ellas las confundían con una princesa Disney. Ouch. Por curiosidad por parte de su anfitrión vio el cisne y trompetista y sigue siendo una de sus películas favoritas. Los iba a incluir en empate porque estos 2 estudios tenían algo en común, ya que Turner Feature Animation fue la predecesora de Warner Feature Animation, pero por no ser un pequeño detalle que me hizo quitarlo de la lista, los restos de ambos estudios fueron tomados por Warner Bros. Animation, pero en el caso de Warner Feature Animation es un caso específico, renacido en cenizas debido a que el estudio del conejo no era un rival digno en ese entonces del estudio del ratón en los 90 e inicios del 2000, pero aún así, tenido buenas películas y ver que el estudio caerse y volverse a levantar ya es algo bastante semi-Disney. Lo único que recuerdan este estudio fue la infame película de Gogado el tío vivo mágico, y solo tiene una sola producción, y que la empresa quedó en bancarrota por culpa del fracaso en taquilla de la película ya mencionada, y dejando así unas películas animadas canceladas. No sé si ustedes recuerdan las infames películas de Motion Capture, ya saben, esas películas que tenía una animación semi-realista, pues esta fue el infame estudio que trajo las películas de Tu Pesadilla, pero el estudio no es que haya durado tanto después de ese fracaso de la horrible película de Marte necesita mamás. O vamos, ya todos sabían que este estudio estaría en este puesto por razones lamentables. Empecemos por partes. El estudio fue creado en el 22 de febrero del año 1987 por 7 personas que habían trabajado anteriormente con Disney, pero el estudio solo se limitaba en sacar comerciales en los 80s y 90s, cuando en el año del 97 el estudio fue comprado y adquirido por el estudio Century Fox, encargándose solo en el apartado de efectos visuales en ese mismo año. Luego el estudio decidiría animar en el 1998 su primer cortometraje y ganándose el elogio de muchos premios y generando muchas expectativas, y así en el año en el 15 de marzo de 2002 crearía su primer largometraje. Debido al éxito de la Era de Hielo, la empresa sería reconocida como la digna rival de las Tres Titanes, tenía todo un prestigio tanto críticas como en taquilla, aún así reiterando que Disney había comprado a Fox a finales del 2017. Disney tenía en sus manos para poder quitar una rival y aparte tomar el crédito de algunas franquicias del estudio Blue Sky, y como siempre Disney siendo Disney. Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Aún así no era necesario cerrar la empresa si tomamos en cuenta que pudo dejarla independiente, y aparte tirar futuros proyectos que tenía la empresa y que Netflix diera a luz uno de los proyectos teniendo una nominación de un Oscar, siendo que para ese entonces la empresa tenía 100 años. Pero me estoy desviando del tema. La razón de por qué Blue Sky cerrara fue por culpa de la pandemia, ya que en el 2020, más o menos fue algo así. ¿Qué se necesita para que las películas animadas triunfen en esta cuarentena? Reestrenos, streaming, originalidad. Con ustedes he aquí el puesto número 1, Blue Sky, una animadora que cerró por temas del COVID-19 y por temas de la empresa del ratón.
Recuerden, si el vídeo te gustó, dale pulgar arriba y por favor suscríbete para no perderte otros nuevos vídeos. Soy Mecha XG y nos vemos hasta la próxima.